Soy Genei Beltrán Félix, soy novelista, cuentista, ensayista, nacido en 1976. Mi más reciente libro es Adiós, Tomasa. Genei Beltrán, joven escritor mexicano, nacido en Tamazula, Durango, recibió el Premio Nacional José Vasconcelos por su libro El biógrafo del lector, un ensayo sobre la obra de Macedonio Fernández, y también recibió el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por su novela Cualquier cadáver, al mejor libro de prosa narrativa. Hoy vamos a hablar de su más reciente novela, Adiós, Tomasa. Genei Beltrán, tu más reciente novela, Adiós, Tomasa. ¿Por qué escribiste este libro? Esta es una novela que estaba en mí desde hace muchísimos años. Cuando yo decidí dedicarme a la escritura, estaba en la preparatoria, una maestra nos puso a leer 100 años de soledad. Yo quedé deslumbrado y me dije, quiero ser novelista y quiero contar la historia de Tomasa. ¿Quién era Tomasa? ¿La conociste en la vida real? Sí. Tomasa era una muchacha de unos 15 años que llegó a trabajar en la casa de mi familia cuando vivíamos en un pueblo muy pequeño de la Sierra Madre en Durango. Ella fue raptada por unos hombres que se dedicaban al narcotráfico. Esta situación nos cimbró muchísimo a todos en la familia. Mi mamá la quería mucho, todos la queríamos mucho. ¿Tú tenías 9 años? Yo tenía 9 años, sí. Estábamos por mudarnos a vivir a Culiacán y ella iba a irse con nosotros. En cierta forma mi mamá la había como adoptado y pues fue una historia que nos trastocó mucho y por lo tanto yo tenía la deuda de escribir un libro sobre ella, ¿no? Ya después de que estudié letras en la UNAM y empecé a escribir, intenté escribir su historia, pero no me funcionó. La tiré a la basura, esa versión. ¿Qué edad tenías? Tenía 23 años, Estabas 24 empezando. años. Fue el primer boceto de una novela. Me di cuenta de que no me estaba saliendo lo que yo quería. Entonces me dediqué a escribir otras cosas. Escribí otras historias, escribí cuentos, ensayos. Y hace 8 años tomé la decisión de que ya era hora cumplir esa deuda. Y me planteé con el proyecto de retomar esa historia. Fue difícil porque era un episodio en realidad muy personal para mí, para mi familia, pero además de que fue una travesía emocionalmente complicada, fue muy catártico porque pude recuperar muchos episodios de la infancia que ya no revisitaba, que no tenía motivo para acordarme, ¿no? Y esto también tuvo que ver con el hecho de que pues tuve hijos y viendo crecer a mis hijos fue la manera de reconectarme con esas historias de la infancia, ¿no? Y historias que me contaba mi mamá sobre otros episodios que le pasaban a otras personas en la sierra. Y todo eso quedó imbricado en esta historia que parte, en primer término, de la tragedia de Tomasa, pero que también es una recuperación de algunos aspectos de la vida de mis padres. Ambos pues son de la sierra, mi padre ya falleció, pero ambos son originarios de la sierra y su gran deuda fue que no pudieron estudiar, ¿no? Entonces la voluntad de ambos fue que sus hijos estudiaran y dejaran la vida del campo, porque
se estaba volviendo muy peligrosa Sí, la vida allá en la sí, sierra. me imagino. Y fue a raíz de eso que nos mudamos a vivir a Culiacán. Y eso es lo que logré recuperar, mucho de memoria, pero mucho otro de imaginación. No, de aquí hay imaginación absoluta, eso lo entiendo. Como tú dices, lo que oías que hablaban en casa con tu madre, con hermanos o familiares, y cómo son en la vida Sí. real estas cosas. Siempre se cree que los niños no entienden y no oyen, no escuchan. Y los niños todo lo registramos cuando somos niños. Exactamente. Y esa perspectiva infantil la que también me sirvió mucho, porque la historia tiene como una suerte de testigo a un niño de 10 años, Claro, que es alguien que está como en una situación intermedia entre el mundo femenino de su mamá, sí, el mundo de la cocina y el mundo de los varones, ¿no? también. Entonces, sí, me parecía importante mezclar ambas esferas, el espacio de lo doméstico y de toda esa carga de la crianza que pues tradicionalmente ha sido asignada a las mujeres como su única posibilidad de desarrollo en estos espacios rurales tan tradicionales, ¿no? Y la parte masculina era la parte de la acción, del trabajo en el campo, el comercio, y como una de las circunstancias que se dan en la vida, por lo menos en Durango en los años 80, pero probablemente sigue siendo vigente, es que el negocio del narcotráfico es algo absolutamente normal, es algo aceptado como un medio de supervivencia que no responde a un código moral restrictivo ni hay ninguna ley que se tenga que respetar, ¿no? Para muchos jóvenes dedicarse a sembrar droga es perfectamente legítimo, ¿no? Por supuesto. Y entonces la perspectiva del niño sirve para cuestionar eso que los adultos ya no se cuestionan porque lo dan por hecho, ¿no? Y eso involucra también la posibilidad de pues mezclar tanto el extrañamiento de la mirada del niño como su condición de un testigo que, sobre todo debido a la relación de sus padres, que es una relación conflictiva, es una relación difícil, él está como en todo momento leyendo los signos que hay en el rostro de sus padres porque pues tiene miedo de que estalle una tempestad a cada rato, ¿no? Entonces Claro, es alguien que educa la mirada para aprender de lo que los demás no dicen, pero traen en la cabeza o traen en el corazón, ¿no? Flavio. Exactamente. Flavio es un niño pues muy sensible que se pregunta todas esas cosas, tiene una relación muy profunda con su mamá, que es una persona cariñosa, pero al mismo tiempo es de carácter fuerte. Y pues está aterrado ante la figura del padre. O sea, su padre es una figura incomprensible e intocable. Esa situación como de estar entre dos fuegos, ¿no? Entre el padre y la madre, es lo que le faculta entender el mundo femenino y el mundo masculino con intuición más que con la razón, ¿no? El comienzo es terrible. Sí, La descripción, que es magnífica, es muy buena. Era Tomasa, la sí, chica que sí. la toman y la llevan en un auto y no sabe a dónde va. Y que la tratan con rudeza salvaje. Sí, sí, esta situación es algo que se veía como muy común en la sierra. Una muchacha muy hermosa, una joven, prácticamente era un privilegio para los hombres que tuvieran dinero, que tuvieran un poco de poder, que usualmente lo obtenían por la venta de droga, ¿no? Pero así es. Sí. Y me interesaba mostrar cómo sí es un entorno de mucha violencia, es una violencia machista, es una violencia que se manifiesta, pues, en primer término en el habla, ¿no? Sí, Es un habla muy muy bárbara. bárbara, muy dura, sí. Y esas palabras se convierten en hechos, esas palabras
educan la forma que tiene el varón de ver a la mujer como una presa. Pero la otra violencia también es la violencia hacia los niños, porque es un mundo también muy duro con los niños. Súbete, Sí. Flavio, y él no sabe si estuvo bien haber subido y si cerró la puerta Sí. no con la fuerza, porque tenía 9 años. Exactamente. Pero lo intenso de Flavio, que va pensando, y si le pregunto por qué me lleva, y no se atreve, y ahí te das cuenta que los niños no tenían la menor oportunidad de una cercanía Sí. con el padre, y que el padre, bueno, yo creo que obviamente los hombres de esa región pues, son rudos. Sí. Sí, y esa condición de sometimiento y de silencio de los niños es producto de esa educación muy rígida, ¿no? Muy dura. Y es también equiparable a la expectativa que se tiene sobre las mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres deben estar calladitas, deben estar trabajando en la cocina. Y para ese mundo tan patriarcal, tan machista, una mujer que hable de más o un niño que pregunte las cosas que no debe preguntar, no cumplen con el rol que se espera que cumplan, ¿no? Pero la intuición de Flavio, pues era la de casi de un adulto. Sí. Guardaba una realidad que no era. Sí, sí, exactamente. Lo que yo pensaba con el personaje de Flavio es que, en efecto, esa inseguridad que le produce no estar a la altura de lo que su padre espera de él, porque es un niño de 9 años, Claro. lo lleva a estarse cuestionando y desdoblándose, de tal manera que madura muy pronto. Tiene que como aprender rápido a descifrar el mundo de los adultos, ¿no? Yo no sé si también en esa época, también en lo urbano, sucedía algo similar. Sí, porque es, por lo menos el pueblo de Adiós Tomasa es un pueblo muy tradicional y muy encerrado, porque está metido en la sierra. Y es un momento donde aún no llega la televisión porque no hay electricidad. Ay, bueno, Entonces, no. los niños pasan jugando a la pelota en el patio, los varones. Empujando llantas. Exactamente, también, sí. Bueno, eso lo aprendí leyendo la novela. Sí. Y los varones, después de trabajar en la parcela, están tomando cerveza afuera del abarrote y hablando de las lluvias, hablando de las mujeres, Sí. hablando, jugando a la baraja. Sí, son vidas muy reducidas, Sí. Y elementales. el otro punto es que las mujeres tienen que estar en la cocina o tienen que estar metidas en la casa. Eso pues provoca una visión muy injusta de la existencia, que un niño, como no se ha adaptado a ese mundo adulto, pues ve con perplejidad, ve con molestia, con impotencia incluso, ¿no? Y él entonces lleva a su cabeza a pensar que él no va a vivir ahí de grande, que él se va a ir a otro tipo de vida, ¿no? Sí, no sabe a dónde, Sí. no tiene ni idea. Exactamente. Pero es una novela muy exigente, dura, bastante dura y entrañable al mismo Gracias. tiempo. Y Muchas gracias. el hermano, ahí va la cosa, ¿no? Que hay 2 hermanos, Sí. Flavio de 9 y Héctor de Él 13. tiene 11 años cuando 11. empieza la historia. Bueno, pero Sí. era ya un niño, pues como Sí. son ahora aquí. Sí. Sí, es mucho más maduro, él es más viril, es más Sí. fuerte. Y conoce más de la vida y de las relaciones hombre-mujer, Exactamente. que eso es evidente desde el principio. Sí. Y es una relación de opuestos, porque en cierta forma el menor, Flavio, está más cercano a la madre, está más cercano al mundo de la madre. Y es alguien que pues siente que
parecería que el lugar del hijo preferido ya fue tomado por su hermano mayor. El hijo preferido de su padre siempre va a ser el que más se le parece, el primogénito. Y entonces la dicotomía entre los dos hermanos, esa relación, pues tiene elementos un poco de conflicto, un poco de estarse diciendo cosas, ¿no? Sí. Típico de los hermanos de cualquier edad y De cualquier edad y de cualquier lugar, Sí. no importa qué país. Exactamente. Y entonces es en ese mundo donde irrumpe Tomasa, que pues por venir de fuera, por venir de otro pueblo, y por ser tan hermosa, inmediatamente despierta la atención de ¿De todos los todos? vecinos. Sí. Sí. Tomasa, precisamente como está inspirado en una persona real, fue un reto para mí, no solo darle vida, sino concebirlo en mi cabeza, porque yo no quería como reducirla o esquematizarla solo al papel de la víctima de un rapto. Y yo pensé entonces irla construyendo a partir de la mirada de los demás personajes, ¿no? Y de cómo se relacionaba y hablaba con ellos. Los demás personajes, en general los habitantes del pueblo, proyectan en ella sus deseos o sus aspiraciones, ¿no? Todos los muchachos quedan enamorados de ella y sueñan con llevársela o casarse con ella o lo que sea. Sí. Y la mamá proyecta en ella una carencia que es la de una hija. Es en ese momento cuando parece como adoptarla como otra hija. Y entonces Flavio la adopta también como una hermana mayor, como ese papel intermedio entre la mamá, que es una figura de autoridad, y una hermana biológica, una hermana real que no tuvo porque murió muy pequeña, ¿no? La que habría sido su hermana. Entonces, es sorprendente que en general, pues a lo largo de la historia, las sociedades han proyectado en la mujer una gran cantidad de fenómenos y de tanto deseos como ilusiones como frustraciones, ¿no? Entonces el papel de Tomasa, más allá de esa tragedia tan brutal que nos cimbró todos cuando ocurrió, es también la posibilidad de presentar un personaje que no debe ser solo reducido a una víctima, ¿no? Y por eso la mirada de un niño era importante, ¿no? Para que él no la viera con deseo sexual, ¿no? Que la viera pues como una persona, ¿no? Esta novela, ¿cómo ha sido recibida? Porque es reciente. Sí, es una novela que ha aparecido recientemente. Me ha intrigado mucho la lectura de mi hermana. Mi hermana es 4 años menor que yo y hemos compartido pues una historia familiar, una historia de nuestro origen. Entonces me dijo que ella le hizo recordar con nostalgia muchos escenarios y momentos de la infancia, ¿no? Que no recordaba, tal vez. Exactamente, no los tenía presentes o los daba por hechos, ¿no? Esa lectura cómplice, esa lectura tan cercana, pues ha sido para mí muy reveladora, ¿no? Porque no me imaginaba al escribirlo lo que significaría que lo leyera mi hermana o cualquiera de mis De tu hermanos. familia, sí. Y con otros amigos que la han leído, pues me dicen que han conocido algo que no sospechaban de mí, ¿no? Sabían que yo era de la Sierra de Durango, que había vivido en Culiacán, pero no había yo recreado ese mundo, ¿no? En nada de lo que había escrito. Y para ellos ha sido como lanzar la mirada a un mundo privado, muy íntimo mío, que pues casi de manera exhibicionista he entregado yo en Adiós Tomasa. Entonces, ¿No te han propuesto realizar una película? eso estaría genial. Si a alguien se le ocurre eso, yo feliz, ¿no? Pues se presta, la novela se presta para ello. Pues sería
muy gratificante, sería una enorme recompensa para mí y para el libro, ¿no? ¿Y cómo progresa Tomasa en tu casa? Pues el proyecto de Adiós Tomasa llevó tiempo, fue más o menos unos 6 años que le dediqué con sus interrupciones, porque me dediqué a otros proyectos de escritura paralelamente, porque en algún momento tuve trabajos muy demandantes, pero era eh, una, como un acompañamiento en la ficción de mi propio reencuentro con tanto la infancia como el habla, ¿no? Entonces fue un acompañamiento, fue una evolución que con perspectiva yo me digo, necesitaba todos esos 6 años, ¿no? Si hubiera yo apresurado, muy probablemente no habría recordado o redescubierto algunas voces, algunos episodios que esa distensión en el tiempo me permitió tener, ¿no? Y sí hay distintos ingredientes de la receta de Adiós Tomasa que realmente me vinieron a la cabeza en la última etapa de escritura, ¿no? Que fue cuando ya me lancé yo a terminar Tomasa, fue un proceso muy, muy intenso, fueron unos 6 meses en los cuales prácticamente, aunque sí tenía otras responsabilidades y tenía algunos encargos que atender en el trabajo, pero disponía de mucho más tiempo, ¿no? Entonces, sí fue una suerte de como referencia que siempre estaba en mi cabeza. Anduviera para donde anduviera, yo llevaba cuartillas de Tomasa de distintos capítulos, luego los revisaba y anotaba cosas, o en una libreta iba consignando tanto palabras, expresiones, como personajes o algunos episodios que quería ver cómo incluir en la trama, ¿no? Fue un proceso muy, muy importante para mí por ese reencuentro, ¿no? ¿Cómo te ves tú mismo a distancia, ahora aquí, de cuando eras el niño de 9 años que te decían, vamos al Guayabo? No me lo habría imaginado, ni siquiera cuando empecé a escribir literatura, ¿no? Es realmente un encuentro enormemente feliz. Y a la distancia, frente al niño de 9 años o el adolescente de 15 que decidió ser escritor, a mí me gustaría poder viajar en el tiempo y hablarles y Sí, decirles que tengan paciencia, ¿no? Que no sufran tanto por la incertidumbre, ¿no? Que la ansiedad no los carcoma, ¿no? sí. Sobre todo en el tiempo de la adolescencia, es un tiempo de enormes dudas, ¿no? Y si hay pues una paciencia, hay una suerte de maduración interior que yo pienso la literatura nos da. La lectura de esas grandes obras que nos apasionan es un espejo en el cual vamos descubriendo a través de personajes inventados hace 200 años, hace Sí. 500 años, lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos sido y no hemos sabido ver, ¿no? La adicción de la lectura, por eso va más allá del entretenimiento, del escapismo, ¿no? Es también la posibilidad de un descubrimiento de sí mismo, ¿no? Un desdoblamiento de tu vida. Exactamente. Así como uno al meterse a una gran novela y vivir con personajes de ficción, mientras uno está desayunando, mientras uno va por la calle, uno está pensando en Ana Karenina o está pensando en Alyosha Karamazov, ¿no? Pues también hay un momento en que eso regresa y vienen preguntas sobre nuestra propia vida, ¿no? Entonces, sí, la posibilidad de que la ficción, la gran ficción, sea una herramienta que nos permite conocer nuestras sociedades, conocer la historia de nuestras sociedades, pues también es conocer con mayor profundidad, con mayor sensibilidad también nuestras propias historias, ¿no? Las historias personales, las historias de nuestros padres, con quienes tendemos a ser muy injustos. Cuando somos adolescentes creemos que ellos están equivocados y que nosotros
ya sabemos todo, ¿no? Entonces, Esa experiencia tú también la vas a tener. Sin Vas duda, a tener tu ración de padre. pues ha sido una lección impresionante para mí por ese desdoblamiento que los hijos nos regresan, ¿no? Y en la literatura es una forma también, pues muy compleja de irnos conociendo, ¿no? Pero sí, si yo tuviera la oportunidad de regresar al pasado, pues habría muchas lecciones que he aprendido con el tiempo que yo se las ahorraría y que se las diría, pues sobre todo para que disfrutara un poco más de la vida, ¿no? Porque a veces quienes nos dedicamos al mundo de la escritura no sabemos disfrutar de las experiencias llanas de la vida, ¿no? Yo creo que tú sí. Ahora un poco más, pero creo que antes era mucho más, pues a ratos pesimista y a ratos siempre estaba cuestionándolo todo, ¿no? Gracias, Genei. Al contrario, Realmente es una conversación muy agradable. estoy muy agradecido, ha sido no, enormemente gratificante para mí. Con Genei Beltrán, escritor, nacido en Tamazula, Durango, un escritor joven que tiene un futuro ya muy adelantado. Silvia Lemus.